Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí se oye mejor. Muy bien, queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios en este momento. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 103. Salmo 103 de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el día de hoy los versículos 1 al 5 del Salmo 103. Cuando usted lo tenga, si es tan amable, por favor, ponerse de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Amén. Salmo 103, versículo 1 al versículo 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor por su palabra. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas. Porque, Señor, la fe viene por el oír y viene por el oír palabra de Dios. Rogamos que tú derrames fe en los corazones de los presentes el día de hoy, de cada uno de nosotros, y de aquellos que no te han conocido, que están entre nosotros, Señor. Que derrame fe para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo a ser agradecidos. La semana entrante, esta nación estará celebrando el Día de Acción de Gracia, que muchos erróneamente le llaman el Día del Pavo. No es del pavo ese día es el Día de Acción de Gracia a nuestro Dios. Una festividad nacional que tiene sus raíces en la llegada de los peregrinos ingleses que salieron en la famosa embarcación llamada Mayflowers hacia el Nuevo Mundo, por ahí, por el año 1620, en busca de libertad religiosa. La historia cuenta que cuando los peregrinos llegaron a Plymouth en inglés, Massachusetts, dice que sufrieron grandes pérdidas por el terrible invierno que tuvieron que enfrentar ese año, llegando incluso a perder la mitad de la colonia por causa del hambre, no tenían comida. Así que el año siguiente, el indio Squanton se hizo amigo de los colonos y les enseñó cómo sembrar y cómo cultivar el maíz. De manera que el gobernador llamado Bradford, en el año 1621, un año después, dice que quiso dedicar ese día como un día de acción de gracia a Dios por la gran cosecha que recibieron, que les pudo a ellos garantizar la vida y su porvenir en esta nación. Así que invitaron a los nativos americanos y se reunieron todos juntos en una gran celebración para dar gracias a Dios. Y luego fueron presidentes como George Washington y Abraham Lincoln los que proclamaron este día un día feriado nacional y ajustaron la fecha que nosotros celebramos el día de hoy. En la palabra de Dios se nos presenta a nosotros el acto de dar gracias a Dios como parte del culto a Dios. En el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 7, versículo 12, por ejemplo, se nos habla allí de las ofrendas que eran estipuladas para especialmente mostrar acción de gracias a Dios. También el libro de los Salmos
El Salmo capítulo 100, que muchos de nosotros lo conocemos de memoria, por ejemplo, la palabra de Dios en este lugar invita al creyente a que cuando se presente delante de Dios lo haga teniendo acción de gracias en su boca. Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid, dice su nombre. De igual manera en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan describe la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 9 presenta lo que hacen los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios. Y dice que estos 4 seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Lo que estos pasajes muestran es que Dios no tan solo es digno de toda adoración, sino que también es digno de acción de gracia. Y que la acción de gracia también, mis hermanos, se muestra en la Biblia como una parte fundamental de la adoración misma a Dios. De manera que al acercarnos a Dios, debemos de hacerlo con corazones agradecidos. Debemos de buscar, hurgar en nuestras vidas para nosotros reconocer la obra de Dios en cada uno de nosotros y poder levantar acción de gracias a Dios cuando nos presentamos delante de Él. El dar gracias a Dios consiste en precisamente reconocer el favor de Dios sobre nuestras vidas. El dar gracias a Dios consiste en reconocer la bondad de Dios y sus muchas misericordias para con cada uno de nosotros. El problema de nosotros los seres humanos está en que normalmente nos sentimos merecedores de las cosas buenas que nos suceden y nos sentimos responsables a la misma vez del éxito que nosotros podemos alcanzar como persona en este mundo. Es por eso que en este pasaje de la Biblia, en este salmo que nosotros hemos leído el día de hoy, nosotros encontramos una enseñanza que nos indica a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer o cuáles son las cosas más bien que debemos aprender para ser agradecidos para con Dios. Por ende, mis queridos hermanos, para aprender a ser agradecidos, debemos de buscar dar gracias a Dios de manera intencional. Una vez más, para nosotros aprender a ser agradecidos, debemos de buscar dar gracias a Dios en nuestras vidas de manera intencional. En los primeros 2 versículos de este Salmos, nosotros encontramos un paralelo en forma de imperativo, o sea, de mandamiento, cuando el salmista David dice en este lugar, bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el versículo 2 dice de igual manera, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que la forma en la que se encuentra estructurado este pasaje de la palabra de Dios, el verbo que se utiliza acá en el original nos indica, el verbo para bendecir, una vez más, nos indica que estamos ante un mandamiento. Y hablando de mandamiento, los estudiosos de la palabra de Dios dicen que en las Escrituras, en todas las Escrituras, nosotros podemos encontrar por lo menos 900 mandamientos distintos. Tanto en el Antiguo Testamento, una vez más, como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos manda de diferente manera
a nosotros cuidar nuestra relación con Dios. Hay mandatos que tienen que ver con Dios directamente. Hay otros mandatos que tienen que ver con el hombre. El Señor Jesucristo lo resumió de la siguiente manera: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice el Señor, se resume toda la ley. Sin embargo, el mandamiento que estamos considerando el día de hoy en este lugar es un mandamiento distinto, es un mandamiento diferente. En este caso, es un mandamiento que no viene directamente de Dios, sino de parte del salmista y para el mismo salmista. En este salmo, el rey David, escritor de este salmo, está ordenándose a sí mismo bendecir a Dios. Claro, una exhortación que nosotros también debemos de tomar para nosotros de igual manera. Al parecer el salmista está teniendo una conversación con su propia alma, con su ser interno, donde se autoinstruye de alguna manera a bendecir el santo nombre de Dios de manera repetitiva, como usualmente encontramos en los salmos, y se instruye a no olvidarse de ninguno de sus favores. Es posible que el salmista, debemos decir, está teniendo esta conversación consigo mismo por lo muy pronto que somos nosotros los seres humanos a dar las bendiciones de Dios por sentado en nuestras vidas. Estamos tan adiestrados, si se puede decir, por el pecado, que en vez de brindar, en vez de atribuir las cosas buenas y darle la gloria a Dios por las cosas buenas que no suceden en la vida, nosotros atribuimos aquellas cosas a la casualidad o a la coincidencia. Ustedes no han oído decir por ahí: ay, pero qué coincidencia cuando nos sucede algo bueno que nosotros no estamos esperando. Wow, pero qué gran casualidad. Es por esto que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el actuar de los hombres, que no nos debemos sorprender cuando las personas actúen así, porque en los postreros tiempos el actuar de los hombres, dice la Escritura, va a revelar en ellos esta característica: ingratitud. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, dice. Ingratos. Esto se debe, iglesia, a que Satanás quiere ocultar a los hombres por medio de la mentira quién Dios es en verdad, quién Dios verdaderamente es. Es por esta razón que el Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, hablando abiertamente, no tan solo a sus discípulos, y instruyendo o animando a la multitud a buscar a Dios y a pedir en oración y a acercarse a Dios y a confiar en Dios, dice en el capítulo 7, versículo 9, del versículo 9 al 11, si usted quiere vaya a ese lugar conmigo, Mateo 7, 9 al 11, dice la palabra de Dios en este lugar: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo, como dice ahí, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este lugar es resaltando esa característica de Dios, ese aspecto de Dios, diciendo a sus oyentes que confíen en que ellos pueden venir ante la presencia de Dios
y pueden pedirle a Dios para sus necesidades, confiando en que Dios es lo suficientemente bueno para proveer para cada una de sus necesidades, para proveer para las cosas que ellos necesitan para el sustento de la vida. Dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 23 y en el versículo 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que fuere de alabarse, en entenderme, dice, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. De tal manera que no tan solo en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta verdad que apunta a la bondad de Dios para que nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, lo hagamos confiando en que Dios puede responder nuestras necesidades por su puro afecto y por su misericordia, por ese mero hecho de que Dios es misericordioso. Por eso el profeta Jeremías dice aquí que en lo que los hombres deben de alabarse no es en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su riqueza, porque esas cosas no pueden librarlo. Por más que nosotros pensemos que nuestra sabiduría, la sabiduría humana, nos puede librar para las situaciones por venir de este mundo, por más que nosotros pensemos que las riquezas tal vez nos pueden librar del mal que puede sobrevenir de repente sobre nuestras vidas, por más que nosotros pensemos que nuestras fuerzas, nuestra valentía nos pueden librar, Él dice: no se alabe, no confíe el hombre en estas cosas. ¿Y en qué manda al hombre a confiar? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Y cuando usted entiende y conoce quién Dios es, usted va a conocer que Dios se describe en la Biblia como un Dios misericordioso, como un Dios de justicia. Y aquí mismo dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Jeremías: estas son las cosas que yo quiero en la tierra. Y esto me recuerda al pasaje de Éxodo, cuando Moisés quería ver la presencia de Dios. Dice que Dios pasó por frente de Moisés proclamando el nombre de Dios. ¿Y cuáles fueron las cosas que Dios dijo cuando pasaba por enfrente de Moisés proclamando su nombre? Jehová, 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 fuerte y valiente, tardo para la ira y grande en misericordia. De esa manera se le reveló Dios a Jehová, a Moisés. El Señor le dijo: yo no te puedo mostrar mi rostro porque ningún hombre puede ver mi rostro y sobrevivir. Yo te voy a mostrar mi espalda, pero te voy a revelar mi nombre. Que yo soy un Dios que quiere misericordia. Sin embargo, mis hermanos, la razón por la que nosotros usualmente no podemos ver quién Dios es en verdad, un Dios de bondad y un Dios de misericordia, no tan solo se debe a la obra de Satanás, que quiere interrumpir la obra de Dios, sino que se debe a nuestra falta de fe y a nuestros corazones fríos, nuestros corazones endurecidos por causa del pecado, y que no quieren nada que ver con Dios y que no pueden ver a Dios como Dios es. Es por esto que el salmista, en el capítulo 14 del libro de los Salmos, nos dice a nosotros que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el versículo 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. No tienen, versículo 4, discernimiento. Eso es importante. Todos, dice, lo que hacen iniquidad, no tienen discernimiento. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Y de esta manera se manifiesta el que usted conoce a Dios, y el que usted sabe quién Dios es, y el que usted sabe que Dios quiere que usted pida por sus necesidades. Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, nuestra dureza de corazón no permite ver esa parte de Dios. Y usualmente vemos a Dios como quien solamente puede castigarnos cuando nosotros hacemos algo malo, como quien quiere que nosotros vivamos de acuerdo a un sinnúmero de reglas y dictados para satisfacer la santidad de un Dios lejano. Dios no es lejano, aunque Él es santo. Dios no está lejano de cada uno de nosotros, pero como dice el profeta Isaías, son nuestros pecados que han alejado a Dios de nosotros. Por lo tanto, nosotros, para poder ver a Dios como Dios es y para poder agradecerle a Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos pedirle a Dios que quite nuestra ceguera espiritual. Es la ceguera espiritual la que no nos permite a nosotros visualizar la obra de Dios en nuestras vidas, visualizar de las muchas maneras que Dios obra para bendecirnos a cada uno de nosotros, para que eventualmente nosotros podamos darle las gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas y a favor nuestro. Y a mí me llama la atención que nosotros los cristianos, muchas veces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no predicamos a ese Dios de la Biblia. Nosotros predicamos a un Dios que, según nuestras palabras, quiere que todo el mundo se pierda. Un Dios que quiere mandar a todo el mundo para el infierno. Y la Biblia dice que todo lo contrario, Dios no quiere que nadie se pierda. Al contrario, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros no sabemos que la mejor manera de nosotros apuntar hacia la dirección de Dios para que las demás personas puedan ver que Él está ahí mostrando esas características, esos atributos de Dios que nos hablan de su gracia común, que nos hablan de su bondad, no tan solo para sus hijos, sino para todos los seres humanos. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte también? Recuerde que el Señor dijo que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre pecadores. Mateo 5:45, precisamente para resaltar esta verdad. De manera que la idea aquí, hermanos, es que nosotros sepamos que los que buscan a Dios deben de ser personas agradecidas. Que los que se acercan a Dios deben de acercarse a Dios con un corazón que puede reconocer en gratitud todos los favores y todas las bondades de Dios. Es por esta manera que muchas veces, o tal vez todas las veces, se requiere de un corazón piadoso, se requiere de una persona que ha sido transformada por la gracia de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, una persona que ha conocido a Dios y que vive para Dios, para poder comprender esta verdad en su vida. Pero no tan solo para poder comprenderla, sino para vivir de acuerdo a ella. No vamos a poderle dar gracias a Dios
a menos que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nosotros podamos ver verdaderamente a Dios en nuestras vidas. Y es lo mismo que dice el salmista una vez más en el Salmo 26. Vaya allí conmigo el versículo 6 y el versículo 7. Él dice, lavaré en inocencia mis manos. Hablando de la rectitud, o una manera tal vez de decir, de apuntar a su justicia, la justicia que ha recibido de Dios. Y dice, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Pero mire el versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracia. Si usted no tiene un corazón bueno y un corazón recto, que ha sido cambiado por la gracia y por la sangre de Jesucristo, es imposible que usted pueda reconocer a Dios para darle gracia. Por lo tanto, lo primero que tiene que suceder es que Dios tiene que venir a su vida y cambiar su corazón. Ese corazón del cual habla el profeta Ezequiel, ese corazón de piedra, para cambiarlo por un corazón de carne. Así que debemos ser intencionalmente agradecidos, porque la gratitud es una muestra de que verdaderamente hemos conocido de Dios. Es interesante, hermanos, que cuando Dios nos bendice a cada uno de nosotros, de las muchas maneras que nos bendice, ¿no? Dios no nos pide que nosotros le demos algo a cambio. ¿O acaso Dios, en todas las cosas que ha hecho en su vida, le ha dicho a usted, yo voy a hacer tal cosa en tu vida, o eso que hice en tu vida lo hice para que tú me des tal cual cosa a cambio? No, no es de esa manera que Dios actúa. Dios no nos pide nada a cambio. Simplemente nos pide que le demos gracias por las cosas buenas que Él hace en nuestras vidas. Simplemente nos pide que le atribuyamos a Él la gloria y que le demos a Él toda exaltación por sus inmensas bondades y por su favor sobre cada uno de nosotros. Ese favor del cual habla el salmista en este salmo, Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvidar los beneficios de Dios. Así que en este día podemos también pedirle al Señor que prepare nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos decir estas palabras, podamos decirnos a nosotros mismos como dijo el salmista, podamos decirle a nuestro ser interior como dijo el salmista, bendice, alma mía, a Jehová. Así que es por esta razón que nosotros debemos de intencionalmente buscar la oportunidad, buscar la ocasión para dar gracias a Dios. Usted puede ver que el salmista, después de que él se está ordenando a sí mismo bendecir el nombre de Dios, en el capítulo 103 de los Salmos, versículo 1 y versículo 2, una vez más, espero que todos estemos ahí. Después de él ordenarse a sí mismo bendecir el nombre de Jehová, Él no tan solo apela a los favores de Dios, sino que nos provee de una lista de las razones por las cuales nosotros debemos de bendecir a Dios. Una lista de las razones por las cuales Él debe bendecir a Dios. Y en esta lista nosotros encontramos suficientes razones que cada uno de nosotros puede decir que cuenta con estas razones también en su vida para agradecer la obra de Dios, para agradecer lo que Dios ha hecho en él.
Y la primera razón nosotros la encontramos en el versículo 3. Y él dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. El versículo 3, disculpe, leí el versículo 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El salmista da gracia al Señor porque el Señor es quien perdona sus pecados. Porque si hay una razón, hermanos míos, por la cual bendecir a Dios, por la cual darle gracia a Dios en nosotros, si hay una sola razón, ¿usted sabe cuál sería? El haber perdonado nuestros pecados. De manera que si Dios ha perdonado ya sus pecados, aunque tal vez usted sienta que no tiene ningún motivo en este momento, ese motivo, esa razón es más que suficiente para nosotros presentarnos delante de Dios y poderle darle gracias a Dios por lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y yo te quisiera hacer esa pregunta a ti en este día. Hermano, amigo que está aquí tal vez. Cuando tú piensas en Jesús, cuando tú miras hacia Jesús, tú has considerado verdaderamente, tú sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Tú entiendes el precio que Jesús tuvo que pagar? Si es así, entonces vamos a comprender, hermano, la necesidad que nosotros tenemos de darle gracias a Dios por Jesús, porque Jesús murió por nosotros. Porque la ira de Dios, dice la Biblia, que estaba para derramarse sobre nuestras vidas, se derramó sobre Jesucristo. Se derramó sobre Él. Él tomó nuestro lugar. Y si eso no es una razón suficiente para nosotros darles gracias a Dios, entonces, como dijo el profeta Isaías, lo más probable es que se nos fue la guagua. Cristo murió por ti. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y no hay una mayor razón, no hay una razón más grande por la cual nosotros vivir agradecidos en nuestra vida de cristianos, que es, ya nosotros no tenemos que morir, o ya nosotros tal vez no tenemos que hacer todas estas cosas que demandaba el antiguo pacto. Usted sabe que el Antiguo Testamento, y la palabra testamento proviene de ahí, proviene de pacto. Se le nombró al Antiguo Testamento de esa manera porque es la manera más idónea para representar el antiguo pacto. Y se le nombró al Nuevo Testamento de esa manera porque es la manera más idónea de representar o de resumir la obra de Jesucristo, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto consiste en que por gracias somos salvos por medio de la fe y no es por obra. No por obra, sino por el don de Dios que derrama en nuestros corazones cuando pone en nosotros la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Pero Él también tiene otras razones acá. Y en el versículo 3, si usted ve la última parte de este versículo, Él quiere bendecir a Dios, quiere darle gracias a Dios, porque Dios es quien sana todas sus dolencias. Yo quisiera que usted piense por un momentito. A veces vemos la sanidad que puede venir de Dios muy lejana. Y claro que eso tiene que ver obviamente con tal vez nuestra poca fe. Pero la Biblia enseña que Dios es poderoso para salvar
y también Dios es poderoso para sanar. El mismo salmista en el capítulo 30, versículo 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Pero no tan solo eso, hermanos. Usted puede rebuscar y buscar en toda la historia del hombre y usted no va a encontrar ni siquiera en el siglo XXI, con la tecnología que nosotros tenemos el día de hoy, a un doctor o a una persona que haya hecho tantas sanidades y que haya hecho el tipo de sanidades que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. O sea, todavía, ahora que se está experimentando con el trasplante de ojos y ese tipo de cosas, hace 2000 años el Señor nos enseñó que Él puede sanar a ciegos, a diestra y siniestra como nada. A uno le dijo, vete y ya, y ve. A otro le untó lodo en los ojos y le dijo, abre los ojos, tú puedes ver. No veo los hombres como árboles. Y volvió y escupió y le untó en los ojos. Y ahora ves. Nunca antes se ha visto. No tan solo dio la vista a ciegos, resucitó muertos, sanó enfermos de todo tipo. Venían y traían enfermos a sus pies y los sanaba a todos. Para indicarnos a nosotros, no únicamente que Dios tiene poder para sanar, pero para indicarnos a nosotros que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios y podemos confiar también en que Dios nos puede sanar personalmente. Yo sé que tal vez hay jóvenes aquí que están abotezando, pero va a llegar el día en que usted va a decirle a Dios, en que usted se va a dar cuenta que por más Tylenol que tome, ¿verdad? Los dolores no se van y va a necesitar clamar a Dios. Y yo sé que aquí hay muchas personas que en las noches le claman a Dios por una sanidad en su vida, por un dolor particular que tienen, que le dicen, Dios mío, sé misericordioso conmigo, sáname, así como lo dijo el salmista. Y yo te digo en este día, ten ánimo, porque si es la voluntad de Dios, Él te puede sanar. Y tú sabes que la Escritura dice que el ánimo del enfermo sanará su enfermedad. Mantente creyendo, mantente confiando. El salmista experimentó esa sanidad de Dios en su vida. Él experimentó, él dijo, yo creí a Jehová, y yo clamé a Jehová, y Jehová me sanó. ¿Por qué nosotros no podemos ahora también decir, yo puedo clamar a Jehová y saber que si está en su voluntad, Él tiene el poder para sanarme, cualquiera que sea nuestra enfermedad o cualquiera que sean nuestras dolencias? Si está en la voluntad de Dios y usted lo cree, Dios lo puede sanar. Y tal vez algunos aquí pueden decir, bueno, yo he experimentado sanidad en mi vida. Yo he visto a la mano de Dios obrando en mi vida y Dios me ha sanado. Cuando yo era jovencito, ya después de que uno tiene barba y se le caen los cabellos, ya uno no se considera jovencito, por más que la gente lo vea. Cuando yo era jovencito, tenía 14, 15 años por ahí, mi papá sufrió un accidente. Mi papá no es cristiano. Y a mi papá lo torcieron como en 3, un carro que le dio. Y yo dije, bueno, mi papá no se para más nunca de eso. Y yo era creyente en aquel entonces, antes de venir a los Estados Unidos. Y fui con un amigo mío, cristiano, y fuimos a orar por mi papá. Y yo oraba constantemente por mi papá. Porque a mí un niño y ver a tu papá postrado en una cama que casi no puede hablar, que con la pelvis rota, que una pierna reconstruida. Y yo me angustiaba mucho por mi papá. Y empecé a orar por mi papá. Bueno, para hacerle la historia corta, mi papá se paró de la cama. Y todo el mundo decía que los médicos hicieron un muy buen trabajo. Pero yo en mi corazón dije, Señor, fuiste tú que lo sanaste. Fuiste tú que lo paraste.
fuiste tú que lo curaste, que le diste sanidad. Y así mismo es, hermano. Dios tal vez puede usar los médicos, la medicina. Tal vez Dios ha sanado a alguien en tu vida de igual manera. Bueno, entonces tienes un motivo por el cual darle la gracia a Dios. Y el salmista lo experimentó así, quiso darle la gracia a Dios por esto. Pero hay otra cosa. Y es que el salmista dice en el versículo 4 que Jehová es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias. Y en el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La gracia de Dios nos puede librar de la muerte, eso es lo que está diciendo. Él es el que rescata del hoyo tu vida, del foso, algunas traducciones traducen del foso de la muerte. El que rescata nuestra vida del sepulcro, de la muerte. Y esto tiene que ver con con el perdón de pecado, pero también tiene que ver con la providencia de Dios para cuidar de nuestra integridad física diaria. Usted no sabe los peligros que usted está corriendo cuando usted sale ahí afuera, pero Dios lo está librando, lo está guardando, está cuidando de usted todo el tiempo. El salmista entendía, leíamos cuando hacíamos la oración invocatoria, el hermano Franklin leía de cómo el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Bueno, Dios utiliza medios divinos para librarnos a nosotros del mal, para guardarnos a nosotros de el mal de este mundo, de las olas y de las tempestades que se levantan repentinamente. La Nueva Traducción Viviente traduce exactamente este pasaje cuando dice de la siguiente manera: me redime de la muerte y me corona de amor y tiene misericordia para conmigo, o tiene tiernas misericordias. Tal vez no solo debemos pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, sino de cómo Dios nos ha librado de la muerte por su gracia y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos libra del foso de la muerte cuando nosotros recibimos la vida eterna en Jesucristo. Y el salmista está diciendo, yo reconozco esa vida eterna. Y Dios, cuando me manifestó esa vida eterna, me manifestó que Él libró mi vida de la muerte eterna. Porque de lo que Dios lo quiere librar a usted es precisamente eso. No es tan solo de un hoyo de 7 pies bajo tierras. Dios lo quiere librar a usted del infierno mismo. Dios lo quiere librar a usted de una separación eterna de su presencia, de su amor y de su bondad. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser alejados, ser apartados de la presencia del amor de Dios. Porque los que van al infierno no experimentan esa parte de Dios, lo que experimentan es el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero si usted conoce a Dios, usted puede darle gracias a Dios, porque usted tiene la promesa de que un día lo va a ver cara a cara, cara a cara. Así que, ¿qué tú esperas para poner tu confianza en Dios? Él te puede dar nuevas fuerzas incluso, dice el salmista. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios puede renovar incluso tu vida. Puede darte, dice aquí, nuevas alas para que tú levantes, así como la levantan las águilas cuando se quitan el pelaje cada cierto tiempo y surge un nuevo pájaro, un nuevo animal. De esta misma forma Dios puede renovar nuestras vidas. Dios puede renovar tu interior. Dios puede renovar tu corazón. Dios puede cambiarte y darte una nueva vida en Él.
Así que la pregunta es, ¿qué tú esperas para poner tu confianza en el Señor? ¿Qué tú esperas para reconocer la gran bondad de Dios en tu vida? ¿Qué tú esperas para darle las gracias a Dios por todas las misericordias de Dios? ¿Qué tú esperas para decirle gracias a Dios mío por haber perdonado mis pecados? Voy a terminar con una anécdota de Carlos Spurgeon en español. Charles Spurgeon. Dice Charles Spurgeon que un puritano inglés, al tratar de encontrarse con su hijo, tuvo que cabalgar varias millas, y su hijo por igual. Pero dice que cuando se reencontraron después de mucho tiempo en aquel lugar designado, el hijo le dice al padre: Padre, estoy agradecido con Dios porque una providencia muy notable he tenido en mi viaje acá, le dijo el niño. Mi caballo tropezó 3 veces y sin embargo yo salí ileso, no me pasó nada. ¿Usted sabe qué le dijo el padre? El padre le dijo: mi querido hijo, tengo que agradecerle a Dios por una providencia igualmente notable. Le dijo, escuche bien. Dice él: en mi camino hacia acá no tropecé ni una sola vez. Debemos de darle gracias a Dios, aún por aquellas cosas que parecen muy notables y aún por aquellas cosas malas que nos suceden en la vida. Pero debemos de darle gracias a Dios porque su gracia, su favor y su misericordia ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. No hay una mayor bendición que haber sido hechos hijos de Dios y poder contar con las promesas de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos a orar.